esta ocasión haremos un recordatorio de los peores accidentes nucleares que pasaron a lo largo de la historia, para darnos cuenta que no estábamos preparados para manejar un poder tan peligroso como lo es la energía nuclear. Es por eso que hoy les traigo los 4 peores accidentes nucleares de la historia. Número 1. El accidente nuclear de Kishtim. En 1957, el sistema de enfriamiento en uno de los tanques que contenía entre 70 y 80 toneladas de residuos radiactivos líquidos falló y no se separó. La temperatura en el tanque comenzó a elevarse, lo que provocó la evaporación y una explosión química de los desechos secos, que consistía principalmente en nitrato de amonio y acetato. La explosión el 29 de septiembre de 1957, con una fuerza estimada del equivalente a 70 y 100 toneladas de TNT, fue severa para la estructura, pero por suerte no hubo víctimas inmediatas como resultado de la explosión. Pero, pasado 10 días, causó más de 200 muertes debido a la radiación. Además, cientos de miles de personas fueron seriamente afectadas. El accidente de Kishtim fue un accidente que provocó una contaminación radiactiva que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1957 en Mayak, Rusia, un sitio de producción de plutonio para armas nucleares y combustible nuclear para plantas de reprocesamiento en la Unión Soviética. El accidente nuclear tuvo una magnitud de nivel 6 en la escala internacional de accidentes nucleares, convirtiéndolo así en el tercer accidente nuclear más peligroso jamás registrado, detrás del desastre nuclear de Fukushima Daiichi y el accidente de Chernóbil. Número 2. El accidente nuclear de Fukushima. Todo comenzó en la central nuclear Fukushima el 11 de marzo de 2011 a las 2:46 p.m. después de un terremoto de magnitud 9.0 en la que además provocó un tsunami de la costa noreste de Japón. La planta nuclear operada por la empresa Tokyo Electric Power Company tenía 6 reactores de agua en ebullición, construidos entre 1971 y 1979. El accidente fue provocado por el terremoto y tsunami de Tohoku el 11 de marzo de 2011. Al detectar el terremoto, los reactores activos apagaron automáticamente sus reacciones de fusión. Debido a las descargas del reactor y otros problemas en la red, el suministro de electricidad falló y los generadores diésel de emergencia de los reactores comenzaron automáticamente a funcionar. Pero el terremoto generó un tsunami de 14 metros de altura que llegó 46 minutos después, superando al establecimiento de contención de la planta de solo 5.7 metros e inundando los terrenos inferiores de la planta, alrededor de los edificios del reactor de las unidades 1 a 4. Esto provocó que se llenaran los sótanos y además destruyó los generadores de emergencia. La pérdida accidental de refrigerante condujo a 3 fusiones de núcleo, 3 explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radiactiva en las unidades 1, 2 y 3 entre el 12 y el 15 de marzo. Ninguna de esas explosiones se produjo en los reactores, por lo que no hubo ninguna explosión nuclear. En los días posteriores al accidente, la radiación emitida a la atmósfera obligó al gobierno a declarar una zona de evacuación cada vez más grande alrededor de la planta, que culminó en una zona de evacuación con un radio de 20 kilómetros.
En total, unos 144.000 residentes fueron evacuados de las comunidades que rodean la planta. Número 3. El accidente de Windscale. Era un 10 de octubre de 1957. La Segunda Guerra Mundial dejó rastro nuclearmente hablando, y no solo por el genocidio de Hiroshima y Nagasaki. Numerosas centrales secretas se levantan con fines militares, entre ellas Windscale Sheffield, dedicada a producir plutonio en Cumbria, al noreste de Gran Bretaña. Su fin: investigar su uso en submarinos nucleares. Ocultado durante años, práctica muy habitual entre los gobernantes de la época, el accidente alcanzó un nivel 5 en la escala de INES. Se trata del peor registrado en Reino Unido. Un incendio en uno de los reactores gemelos de la planta fue el origen del siniestro. El resultado: una fuga radiactiva de más de 300 kilómetros. El fuego estuvo activo durante 16 horas, tras la que fue sofocado al inundarse el reactor. La nube creada se extendió por toda Europa, llegando a Suiza. La radiación tuvo especial incidencia en los lácteos de la zona. Se llegaron a desechar miles de litros de leche contaminada y otros productos de granjas cercanas. No obstante, las autoridades intentaron camuflarlo con distintas estrategias, incluidas las legales. Durante 45 días se prohibió la venta de leche en el área de 500 kilómetros cuadrados, y todo sin que el accidente saliera a la luz. Finalmente, la zona fue descontaminada y el reactor destruido, enterrado entre hormigón. La que no desapareció fue la central, que continúa activa bajo el nombre de Sheffield. Número 4. El accidente de 3 Mile Island. La unidad 2 de la central nuclear de 3 Mile Island, situada a 16 kilómetros de la ciudad de Harrisburg, Pensilvania, que tenía una población de unos 70.000 habitantes, sufrió un severo accidente el 28 de marzo de 1979. Una pequeña fuga en el generador de vapor desencadenó el accidente más grave de la historia nuclear de los Estados Unidos, y que supuso un verdadero freno para la energía nuclear, pues el número de centrales proyectadas decayó espectacularmente. Aquel 28 de marzo de 1979, el generador de vapor de la unidad 2 de 3 Mile Island, a 16 kilómetros de la ciudad de Harrisburg, Pensilvania, sufrió una fuga conocida como Loss of Column Access. Esta interrumpe la refrigeración del núcleo y permite que su temperatura aumente de forma descontrolada. Los operadores de la central solo pudieron saber que el núcleo estaba fundido 10 horas después, puesto que la fuga de refrigerante no fue percibida por ellos debido a un fallo en el indicador de un panel de control de la central. Debido a la alta temperatura que alcanzó el reactor, el agua se disoció en oxígeno e hidrógeno, y eso formó una gran burbuja de hidrógeno con gran cantidad de tritio radiactivo. Para evitar esta explosión, se optó por liberar una cantidad indeterminada de gas radiactivo que afectó a la población de las ciudades circundantes. La fusión del núcleo no se pudo evitar y fue necesario arrojar agua y arena al interior para controlar el accidente. El combustible gastado y el núcleo fundido se retiraron 11 años después. Los inspectores de la NRC, Organismo de Seguridad Nuclear de los Estados Unidos, mantuvieron el accidente en secreto durante 2 días. Según se conoció, uno de los operadores a una docena de congresistas que visitaron la central. Espero que el video les haya parecido un tanto interesante. Esto es